En la escuela tenía un compañero que utilizaba aparatos de ortopedia, estos que se ponen en las piernas, seguro lo recuerdan. La gran idea de nosotros, niños en ese entonces, era llamarlo Robocop. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido él? ¿Qué pensaría? ¿Y cómo nos sentíamos nosotros, quienes decíamos esas cosas? De eso y más hablamos en el episodio de hoy. Bienvenidos a Vamos a Entreayudarnos, un espacio para dialogar sobre el futuro de la educación. Hola, hola, ¿cómo van? Gracias por estar en este nuevo episodio. Uno más, estamos dentro de nuestro podcast que se llama Vamos a Entreayudarnos. Vamos a Entreayudarnos en este podcast. El de hoy es súper especial. El de hoy les recomiendo quédense hasta el final. Anoten porque vamos a hablar sobre un tema relevante totalmente, la inclusión. Seguramente ustedes han escuchado ese término, seguramente ustedes están relacionados, seguramente tienen el criterio de que vivimos en un mundo más inclusivo que el de otras épocas. Yo también creo que sí, de alguna manera. Ahora, hay un término que es inclusión y hay otro que es el homogenizar o homogenizar. Vamos a dejarlo ahí porque me voy a trabar con el otro término, ¿sí? Que ya lo explicaremos. Lo uno quizás está dando paso a lo otro y lo otro no necesariamente es positivo. Pero bueno, en el inicio, en la entrada de este podcast, les contaba la historia de un compañero que utilizaba en la escuela estos aparatos de ortopedia. Yo recuerdo que utilizó más de un año, no sé por qué, no sé por qué. En este caso, la mayoría de sus compañeros, al verlo con estos aparatos de ortopedia, nosotros como que le teníamos cierta consideración. ¿Sí? Le teníamos cierta consideración y le dábamos un trato diferenciado. Por esa consideración, porque andaba con los aparatos, porque probablemente no podía hacer todas las actividades. En primera instancia, nosotros desde un lado positivo, o bueno, tratando de que él se sienta mejor o que al menos no se exponga a alguna actividad que le pueda hacer daño, o porque le teníamos quizá un poco de pena. Hay que decir las cosas como son. ¿Ok? Así es que desde el lado, partiendo desde algo positivo, que era tratar de que una persona que en teoría, aparentemente, no podía hacer todo lo que nosotros podíamos, darle un trato especial, un trato diferenciado. Pero eso también provocaba que la mayoría de nosotros, sus compañeros, lo miremos o actuemos de manera diferente. Y vamos más allá. Esa consideración a la que me he referido, cuando se trataban de actividades como las deportivas o las que un niño normalmente desarrolla en la época de la escuela, y este otro compañero, niño también, no podía, esas acciones se volvían excluyentes y podríamos hablar de exclusión, porque ya no podía jugar fútbol y empezaban los apodos, Robocop, Giván y otros tantos que se asemejaban un poco a lo que nuestra mente de niños quizá lo podían ver. Ahora, éramos niños, esa es la verdad. Pero imagínense que los adultos también utilizaban ciertos términos que lo discriminaban. Términos como, esto no haga usted, estas son actividades solo para niños normales. O, no, usted no va a poder esto. O sea, ya de entrada lo iban limitando o excluyendo y hasta cierto punto discriminando. Esa es una historia que habla de inclusión, exclusión o de homogeneización, que serían estos términos a los que me he referido. Pero vamos con otra, un poco más allá. Otro compañero, él también desde la escuela, pero ya en el colegio, un compañero que aparentemente tenía una orientación sexual diferente. Una orientación sexual diferente, ¿sí? La mayoría en el aula teníamos burlas, y debo decirlo, quizá actuábamos con cierta maldad. Y ojo que él ni siquiera había manifestado su orientación sexual de manera abierta, ¿no? Ni siquiera lo había hecho de manera abierta. Estoy siguiendo mi guión también para no perderme, ¿no? En fin, no importaba, porque él, a más de ser una persona que podría haber tenido una orientación sexual diferente, lo más importante de todo es que era una buena persona. Era un buen compañero, la verdad, eso sí recuerdo. Pero las burlas no faltaron, las frases, las palabras o actos excluyentes tampoco faltaron en ese momento.
Incluso dentro del lado de nuestros profesores, actividades como jugar fútbol y otras tantas, y algún profesor le decía, esto es para varoncitos. Imagínense, cosas que las recuerdo que sucedían. Estas son actividades para varoncitos. Así se actuaba, incluso actuábamos cuando era estudiante. Vamos a otra historia más, otra acción donde me pregunto, ¿había realmente inclusión o no? Profesor, ya en la universidad, yo, hace ya una década quizá un poco más atrás, sí, algunos años atrás. Recuerdo que teníamos un profesor que a mis compañeras les decía, ¿y ustedes para qué están aquí? Ustedes vayan a aprender a cocinar, a cambiar pañales, a ser buenas amas de casa. Así les decía, palabras más, palabras menos. Estoy tratando de parafrasear, la verdad no me acuerdo literalmente lo que les decía. Pero este profesor recuerdo que no solo tenía prácticas machistas de este tipo, sino incluso tenía ciertas acciones poco pedagógicas. Él nos hacía leer la materia y, por ejemplo, pasaba a la siguiente. A ver, usted. Y si se equivocaba, pues le hacía de ver que por poco era una persona con menores capacidades. ¿Sí? Recuerdo a tal punto que un día en el examen final nos hizo una especie de experimento psicológico que él quiso y hacía que cada uno le califique al otro. Entonces pasaba yo por decir algo y señalaba a cualquiera y decía, califíquelo, ¿cuánto? Me ponían una nota o le ponían una nota al otro estudiante y decían, ¿y usted cree que se merece? Si era una nota buena, ¿usted cree que se merece esa nota? Usted tiene, al que dio el examen, 5 sobre 10 y usted 4 por ponerle esa nota. Luego alguien pasaba y decía, no, pues si le puse mal, él le puso mala nota a esta persona, yo voy a ponerle buena nota. O a la inversa, ¿no? Yo le voy a poner mala nota y le decía, califíquelo. Y decían 2 sobre 10. 2, ¿y por qué 2? Usted tiene 2 y usted tiene 7. O sea, una cosa terrible. Yo recuerdo que en esa época yo motivé a que mis compañeros se levanten, se paren y no den el examen, porque la verdad que no era algo que se debía admitir. Claro, hoy me pongo a pensar también, si estuviera sido en el caso de él y que se me levante el curso, no sería nada grato, ¿no? Pero actitudes como esa se vivían en las aulas. Yo las viví, estuve parte, para mal o para bien, dentro de esas acciones. Ahora, parte de la práctica y lo que nos motivó o nos invitaron es a proponer estrategias que motiven a la inclusión en los estudiantes en las aulas universitarias ya dentro de nuestra clase, que podamos tener estrategias inclusivas en la clase. Y yo propuse las siguientes, les voy a ir presentando algunas de ellas. La primera que había sugerido en este caso es procesos personalizados, que sean puntuales, específicos, que analicen a cada persona, cómo cada persona puede sentirse mejor y puede recibir la clase de mejor manera. Luego, crear un grupo que se vuelva aspiracional, ¿sí? Ustedes ahí ven una especie de tarjeta, un grupo que se vuelva aspiracional. Esta puede ser medio polémica, pero es la que propuse, luego que no sea aplicable es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que quería esta? Que las personas a través de sus acciones inclusivas que motiven a la inclusión puedan como que ganar puntos y formar parte de este grupo, este cónclave que sea muy aspiracional para llegar, previamente debían haber efectuado acciones que demuestren que son inclusivos. O sea, que demuestren que son integradores, no excluyentes. Y solo quienes tengan un número de acciones que convoquen a la unión de la gente, a que todos se sientan iguales, podrían pertenecer a este grupo, a esta especie de cónclave. Esa fue otra de las acciones, quizás no tan fácil y no tan aplicable, pero bueno. ¿Qué más? Crear productos comunicacionales que den a conocer a las personas que tengan alguna capacidad que no sean las comunes, que no sean las típicas, que den a conocer sus características diferentes, cómo se sienten realmente cuando fueron incluidas dentro de un grupo, hasta llegar a un final del proceso educativo que sea exitoso, que sea positivo y que se puedan replicar estas prácticas. Es decir, hacer que la gente vea algo positivo, el incluir al resto. Entonces, a eso lo podemos demostrar a través de acciones comunicacionales. Una más, un cuestionario. Habíamos motivado a un cuestionario en el cual las personas que podrían sentirse afectadas o que tienen otras características digan, oye, a mí me gustaría que hagan esto, que la universidad permita esto, que se muestre esto, ¿sí?
que se expresen para que también los otros puedan conocer qué les afecta y qué podríamos ver como positivo ya en la práctica educativa y como algo más bien que convoque a la unión, que no sea excluyente, que sea inclusivo, que es el término, ¿no? Y la última, otra de las acciones, es como que ustedes han escuchado, ponte en los zapatos de la otra persona, ¿sí? O sea, que por un día los estudiantes, los mismos docentes, sientan y vivan como esas personas que por ahí tienen alguna capacidad que los diferencie, para que luego se den cuenta la realidad en la que ellos están. Y seguramente eso nos pueda motivar a actuar, pensar y expresarnos también de manera diferente. Esas son las acciones que yo propuse. Por ahí si alguna la ven válida, pues qué bueno. Y luego vamos a las preguntas después de cada una de las prácticas. En este caso la primera, ¿cómo me fue en este proceso? Lo primero, un baño de humildad. Admitir quizá que he cometido errores cuando fui estudiante, que puedo haber cometido errores también ahora, que todavía hay mucho por recorrer, pero que hemos cambiado, que estamos en una época donde por lo menos se toca el término, se sabe que hay diferencias y que debemos incluir a todas las personas, y qué bueno que es hacerlo. Ahora, esos recuerdos que tuve no necesariamente fueron satisfactorios. Ahora que les contaba las historias, recordaba y quizás sentir que en alguno de ellos pude haber sido parte en el lado negativo, también excluyendo, quizá como un niño. No fue satisfactorio, pero bueno, me ha servido. Siguiente pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que más me enriqueció? En este caso, que la inclusión puede estar escondida en una intención de homogeneizar a las personas. O sea, como que también, ojo, cuidado eso, porque eso es algo súper interesante que hablamos en la maestría, que ahora con el tema de ser inclusivo, tratamos de que todos sean iguales, o sea, o que todo sea igual, y no necesariamente porque somos diferentes. Otra cosa es valorar esas diferencias, reconocer esas diferencias e incluir dentro de que cada persona es diferente. Es decir, no podemos decir todos son iguales y todos tienen que subir las gradas, porque puede haber personas que no puedan subir una grada, ¿no? No se trata de homogenizar a las personas. Eso me pareció muy interesante también. ¿Cómo era antes de realizar la práctica y cómo soy ahora? Creo que tengo un poco más de conciencia, creo que sí. Todavía hay mucho trabajo por desarrollar en las aulas, en mí mismo, pero me parece que pasa por ahí. ¿Cómo me puede ayudar esta acción, esta práctica en mi rol como docente? De manera fundamental, me ha brindado muchas herramientas para reconocer la diversidad y poder aplicar procesos, a su vez, que sean más positivos, ¿no? Y la última, ¿estamos bien? Sí, ok. Y la última, solo quería ver que yo también iba bien con las preguntas. ¿Qué retos plantea? Aplicar y entender realmente la verdad de un reto y lo que es la inclusión. Insistir en estos temas, seguir tocándolos, seguir hablándolos, seguir haciendo el intento, pero entender esa diferencia, que no necesariamente hay que homogenizar a todo, sino que entender las diferencias e incluir a las personas, cada una con sus particularidades y con sus características. Y ya para la parte final, como siempre tenemos una inclusión, vuelvo al punto, si vamos 15 años atrás quizá era diferente. Hay una frase que dice, no podemos juzgar el hoy con la sabiduría del pasado, ¿sí? No podemos juzgar o juzgar incluso el pasado con la sabiduría del hoy, ¿no? Antes eran otras realidades también, había otra idiosincrasia, no tantos conocimientos, pero vivimos en una mejor época. Esa es mi conclusión, sí vivimos en una mejor época. Todavía falta mucho, hay que afrontar esos problemas. Por ejemplo, la banalización de la inclusión, ese es un tema que debemos tratarlo y debemos afrontarlo, ¿sí? Pero, sin lugar a dudas, esta práctica fue como que nos quitó una tela, un velo oscuro que nos dejaba ahí como que sí, o sea, la inclusión, todo bien, pero ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo de verdad es inclusivo, ¿no? Vamos con los términos o las frases que requieren un concepto, ya con nuestro glosario. En este caso son dos. Uno es inclusión, ojo, no es el término del diccionario, de la RAE, sino más bien algo que hemos generado. Una decisión que exige transformar la manera en la que vemos a los seres humanos es la necesidad de comprender al sujeto desde sus múltiples formas de existir. Así me he permitido definir a la inclusión. Y homogenizar
que sería tratar de dar las mismas características, trato y formas de interactuar a todos con el pretexto de ser inclusivos, cuando en realidad se está invisibilizando las diferencias de las personas. Esos fueron los términos, esta fue la práctica de hoy, el podcast de hoy. Les agradezco por estar ahí y ojalá que también a ustedes les pueda servir de algo esto. Será hasta un próximo encuentro. Bienvenidos a Vamos a Entreayudarnos, un espacio para dialogar sobre el futuro de la educación.